Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un caso clínico, ¿no? Presento un caso clínico sobre una patología ya sea común o un poco extraña y vamos yendo de la mano para hacer el diagnóstico y llegar finalmente al tratamiento de este paciente, en el cual voy haciendo preguntas en el transcurso de la plática para reforzar algunos temas que a mi consideración son importantes. El día de hoy toca un caso clínico de un paciente con dolor precordial. No es un paciente típico, es un paciente que tiene algunas características que pudieran llegar a confundirnos y que el diagnóstico pudiera llegar a ser un poquito más complicado. Hay algunas pistas que nos pueden orientar hacia el diagnóstico, pero en general es un paciente cuyas comorbilidades pueden llegar a confundirnos un poco. Entonces es un paciente masculino de 85 años de edad que acude al servicio de urgencias por un dolor que había durado aproximadamente unas 3 horas y que había sido un malestar intenso, agudo, tipo pleurítico y como característica era que tenía una irradiación hacia el reborde del trapecio izquierdo. Aquí están sus comorbilidades y sus comorbilidades son importantes. Hipertenso, dislipidémico y enfermedad de la arteria coronaria. Hace unos días o de unos días previos, el paciente había sufrido un infarto agudo al miocardio en la cara inferior, causado por una oclusión trombótica aguda de la arteria coronaria derecha y que ameritó un tratamiento de revascularización con múltiples stents. El paciente fue dado de alta por este cuadro posterior a la colocación de estos stents y a decir del paciente había tenido un adecuado apego farmacológico, es decir, había estado tomando su aspirina, clopidogrel, metoprolol y atorvastatina, que son los medicamentos que se indicaron a su egreso. El paciente niega que haya estado tomando alcohol, haya fumado o que haya consumido alguna droga ilícita en los días en los que estuvo en su domicilio. Entonces, pues es un paciente con múltiples comorbilidades. A la exploración física a su llegada al servicio de urgencias, estos son sus signos vitales. Frecuencia cardíaca de 60, presión arterial de 90-46, un poco baja, temperatura de 36.7 con respiratoria de 21 y saturación del 96% al aire ambiente. El examen cardíaco no reveló anormalidades, no soplo, no frote, no galope, no había ingurgitación yugular. La auscultación pulmonar, adecuada entrada y salida de aire, no sibilancias, no estertores, no un derrame pleural, por lo menos a la exploración física, no había edema periférico. El dolor torácico no se incrementaba o no se presentaba si nosotros hacíamos una palpación en la pared torácica, pero sí se encontró que el dolor se incrementaba cuando había una respiración profunda o a la inhalación profunda, al cambio de los movimientos y sobre todo en el decúbito supino, que estas son características pues bastante interesantes, pero por lo pronto en el precordio pulmonar normal, no datos de sobrecarga tampoco encontramos, entonces hasta aquí la exploración física. A su ingreso también se le realizó y se le practicó un electrocardiograma que me gustaría revisar con ustedes las características de este electrocardiograma, las características que se encontraron en este estudio al ingreso del servicio de urgencias. Para empezar, en este electrocardiograma de 12 derivaciones, encontramos un ritmo auricular ectópico, con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. ¿A qué nos referimos con un ritmo auricular ectópico? Las ondas P están presentes, al igual que las encontramos en el ritmo sinusal, también en este tipo de ritmo auricular van a estar presentes, sin embargo, tienen la característica que van a tener una morfología diferente en comparación de las ondas P que encontramos habitualmente en un ritmo sinusal, su morfología va a ser diferente. Las ondas pectópicas se pueden ver más fácilmente, como en el caso de este paciente, en las derivaciones inferiores, en D2, D3 y ABR, pues son las que les estoy poniendo en la flechita. Tiene la peculiaridad de este ritmo auricular es que la frecuencia es inferior a 100 latidos por minuto y también otra de las características que podemos encontrar en este tipo de ritmo es que podemos encontrar dos morfologías diferentes de la onda P en diferentes derivaciones. Entonces, estas son características propias de un ritmo auricular ectópico. Y en este paciente en particular o en este electrocardiograma en particular estamos encontrando eso, un ritmo auricular ectópico a 60 latidos por minuto. Otra de las cuestiones que encontramos en este electrocardiograma son ondas Q profundas y anchas en las derivaciones inferiores. En D2, en D3 y ABF podemos encontrar esta onda Q. También vamos a encontrar depresión generalizada del segmento PR, que es la que les estoy poniendo en el circulito en las diferentes derivaciones, y una elevación cóncava ascendente del segmento ST en las derivaciones D1, D2, ABL
y de B2 a B6 vamos a encontrar esta elevación del segmento ST en forma cóncava. En todas estas derivaciones lo vamos a encontrar. Y por último, una depresión del segmento ST en la derivación ABR. Entonces son varios hallazgos que tenemos en el electrocardiograma que ahorita más adelante vamos a ver en qué nos van a ayudar o qué nos van a descartar en el diagnóstico diferencial. Estos son los laboratorios más importantes, los hallazgos más importantes en los laboratorios que se realizaron a su ingreso en el servicio de urgencias y como podemos encontrar hay una disminución de la hemoglobina, recuento elevado de los glóbulos blancos, es decir, de los leucocitos están en 3.600 a expensas de los neutrófilos, 11.750 neutrófilos, creatinina dentro de parámetros normales, proteína C reactiva sí la encontramos elevada, está en 89 cuando el valor normal es por debajo de 8, la troponina a su ingreso está bastante elevada en 612 cuando lo normal es por debajo de 15, sin embargo, fue en disminución con el transcurso del tiempo. A las 2 horas la troponina T había bajado a 488 y a las 6 horas había bajado a 450. Entonces, con todos estos datos que les estoy presentando, y haciendo un recuento de todo lo que les comenté, un paciente que tienen como antecedentes hipertensión, dislipidemia y una enfermedad coronaria que recientemente había presentado infarto agudo al miocardio con colocación de stent, que había sido egresado y que estaba en tratamiento con aspirina, clopidogrel, atorvastatina y metoprolol, inició de nueva cuenta con dolor precordial, eh, sobre todo con irradiación hacia la región del trapecio izquierdo, y que a su ingreso lo único que encontramos, la exploración cardiopulmonar dentro de parámetros normales, solamente un incremento del dolor precordial con la posición al inspirar y en decúbito supino, con los hallazgos electrocardiográficos y de laboratorio que previamente ya les comenté. Hasta este punto, con todo este contexto clínico que les estoy poniendo del paciente, ¿cuál sería su impresión diagnóstica? De primera instancia, ¿en qué es lo que pensarían primero? Trombosis del stent de la arteria coronaria, miocardiopatía inducida por estrés, embolia pulmonar aguda, costocondritis o pericarditis aguda. Para su consideración, ¿cuál sería el diagnóstico hasta estos momentos? Suponiendo que ustedes estén en el servicio de urgencias y un paciente les llega con estas características, ¿cuál sería su presunción inicial en este paciente? Obviamente, a todos aquellos pacientes que han tenido una enfermedad coronaria reciente, pues tenemos que sospechar si el paciente empieza a tener otra vez dolor precordial, pues en alguna cardiopatía o en un síndrome coronario agudo, por ejemplo, una angina inestable o un infarto con o sin elevación del ST, sobre todo si recientemente ha sido sometido a una revascularización. Sin embargo, vamos a revisar las opciones que les puse en la pregunta. Número 1, ¿pudiera llegar a ser una trombosis del stent? Si bien es una complicación pues grave, es una complicación importante, la verdad es que es rara, no la encontramos con mucha frecuencia. Y si nosotros encontramos o si tenemos la mala fortuna de encontrar un paciente con esta complicación después de la colocación de un stent, pues más de la mitad de los pacientes van a presentarse con elevación del segmento ST, sobre todo en las derivaciones en donde está el stent o donde se haya colocado el stent. Y el resto de los pacientes que tiene trombosis del stent, pues van a llegar a presentar una angina inestable o una elevación, un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Por lo general, los pacientes que tienen esta complicación son aquellos pacientes que tienen transgresión farmacológica, es decir, que no siguieron al pie de la letra la indicación de los medicamentos, sobre todo de los antiagregantes plaquetarios, que no hayan tomado la aspirina ni el clopidogrel. Esto puede llegar a provocar una trombosis del stent, sobre todo si el paciente tuvo una trombosis dentro de los 30 días después de su colocación. Entonces, esto pudiera llegar a ser uno de los factores que se asocia a este tipo de trombosis. Sin embargo, este paciente no tenía, por lo menos tuvo un adecuado apego al tratamiento, o por lo menos así fue lo que comentó. Sin embargo, dado las características del dolor torácico que el paciente comenta, parecieran más ser un dolor torácico no isquémico, no son características del dolor de cardiopatía isquémica. El patrón difuso de la elevación del segmento ST, es decir, no tiene una elevación del segmento ST propiamente dicho de una cardiopatía isquémica, y los biomarcadores coronarios que pues van a la baja en lugar de incrementarse o mantenerse elevados, están disminuyendo con el transcurso del tiempo. Pues la verdad es que una trombosis del stent sería poco probable, o por lo menos no debería de estar dentro de nuestras opciones iniciales en el diagnóstico, las más importantes dentro de los diagnósticos iniciales. Una miocardiopatía inducida por estrés, o también conocida como un Takotsubo, pudiera llegar a ser, pues este tipo de pacientes sí se presentan con dolor torácico, con elevación de los biomarcadores cardíacos y con alteraciones electrocardiográficas.
Sin embargo, sí hay algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de pacientes. Estos pacientes, por lo general, vamos a hacer el diagnóstico por medio de los estudios de imagen y vamos a encontrar características muy claras en esta enfermedad. Número uno, un tipo de abombamiento sistólico del ápex en el ventrículo izquierdo y también podemos llegar a encontrar alteraciones en el movimiento de la pared regional anteroapical y generalmente están asociadas con cierto estrés emocional o físico, o sea, este tipo de miocardiopatía se asocia con el estrés, es lo que se conoce como el síndrome del corazón roto, ¿no? Se asocia con estrés, con alteraciones emocionales, estas alteraciones en la imagen y que por lo general cuando se hace un protocolo de estudio en este tipo de pacientes, pues no tienen estenosis ni oclusiones coronarias pues evidentes. Entonces, ¿se puede descartar al 100% esta enfermedad? No, no la podemos descartar, pero está también dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, pues dentro de los de abajo, o sea, no es de los número uno. Una embolia pulmonar, pues todos aquellos pacientes que han estado hospitalizados, pues tienen el riesgo, sobre todo un paciente de 85 años, como es el caso de este caso clínico, 85 años, hospitalización reciente, también se pueden presentar este tipo de pacientes con dolor tipo pleurítico y sobre todo en aquellos pacientes que tienen una embolia masiva o submasiva van a tener elevación de los marcadores cardíacos, lo podemos encontrar en los marcadores cardíacos. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, desafortunadamente en la embolia pulmonar no vamos a tener un patrón patognomónico, es decir, no vamos a encontrar características específicas de una embolia pulmonar. Sí podemos encontrar algunas alteraciones en el electrocardiograma, pero ninguna de ellas va a ser ni uno va a tener una sensibilidad alta ni una especificidad alta. ¿Cuáles de estos hallazgos podemos encontrar en el electrocardiograma? Número uno, taquicardia sinusal, que está dentro de los criterios de Wells, una taquicardia sinusal. Ese es uno de los hallazgos más frecuentemente encontrados en los pacientes con embolia pulmonar, pero pues es un dato pues inespecífico. Se puede presentar la taquicardia sinusal en muchas otras cuestiones, pero bueno, se puede encontrar taquicardia sinusal, cambios inespecíficos del segmento ST y la onda T, el clásico patrón S1Q3T3, pero de acuerdo a la literatura que revisemos, de acuerdo a la literatura médica que revisemos, pues solamente se encuentra entre el 11 al 30% de los pacientes, es decir, en el mayor gran porcentaje de pacientes no vamos a encontrar esta característica típica, el S1Q3T3. Podemos encontrar también patrón de tensión del ventrículo derecho, un bloqueo de rama derecho de novo. Sin embargo, igual que el S1Q3T3, solamente se va a encontrar entre el 8 al 20% de los pacientes. Entonces, no vamos a tener un patrón específico para embolia pulmonar. Nos pudiera llegar a orientar hacia algún tipo de problema de sobrecarga, pero no serán específicos de la embolia pulmonar, por lo que pudiera llegar a estar dentro del diagnóstico diferencial, sí, sobre todo por lo que les comenté. Paciente masculino de 85 años con hospitalización reciente, pudiera llegar a ser dentro de los diferenciales. Y costocondritis, creo que lo podemos descartar porque realmente las características clínicas del paciente y los hallazgos no concordarían absolutamente nada con costocondritis. La costocondritis no explicaría la elevación de los biomarcadores, las alteraciones electrocardiográficas y sobre todo en estos pacientes cuando hacemos una palpación en la pared torácica se va a presentar el dolor o se puede llegar a incrementar el dolor, que son características que el paciente no tuvo. Entonces este diagnóstico lo podemos descartar. Y por último, dentro de las opciones que les puse en la pregunta era la pericarditis aguda. Creo que las características tanto clínicas, electrocardiográficas y de biomarcadores pudieran llegar a orientarnos más a este tipo de problema, que el paciente estuviera cursando con una pericarditis aguda. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? De acuerdo a las últimas guías europeas en el diagnóstico y manejo de las enfermedades pericárdicas, esta es la tabla que nos ponen en estas guías. Por lo menos el paciente debe cumplir dos de las siguientes características. Número uno, dolor torácico pericardítico. Número dos, roces pericárdicos o frote pericárdico. Tres, nueva elevación generalizada del segmento ST o depresión del segmento PR y algunos hallazgos de apoyo adicionales en el de adicionales son derrame pericárdico nuevo o empeoramiento, elevación de marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular y recuento de glóbulos blancos y evidencia de técnica de diagnóstico por imagen pericárdica. Por lo menos sí tenemos dos características que nos pudieran llegar a orientar en este paciente que esté cursando con pericarditis.
El dolor torácico pleurítico que se irradia la cresta del trapecio y que empeora al estar en decúbito supino, pues pudieran llegar a ser o se pudieran ser distintivos de la pericarditis. En el electrocardiograma de este paciente también se encontraron características que pudieran también orientarnos a ese diagnóstico. Elevación generalizada cóncava del segmento ST y depresión del PR, así como depresión del segmento ST y elevación del segmento PR en la derivación ABR. Los hallazgos en el electrocardiograma pudieran llegar a generarnos dudas, sobre todo porque estas alteraciones, la elevación del segmento ST y la depresión del PR, no las estamos encontrando en las derivaciones inferiores y entonces pudiera llegarnos a meter un poquito de dudas, además de los otros hallazgos que encontramos en el electrocardiograma que ahorita les voy a comentar y que vamos a analizar un poquito más a detalle, pero quizá el no encontrar estos hallazgos en las derivaciones inferiores pudiera llegar a generarnos un poco de duda acerca del diagnóstico de la pericarditis. Sin embargo, esto se puede llegar a explicar que el paciente, por su infarto que tuvo reciente, pudiera estar cursando con anomalías de la repolarización y ocultar estos hallazgos típicos de la pericarditis en este tipo de paciente. Entonces, por estos hallazgos electrocardiográficos, pudiéramos llegar a tener ciertas dudas en cuanto al diagnóstico. Por lo que viene la pregunta número 2. La pregunta número 2, aparte de las características clásicas del electrocardiograma, ¿cuál de los siguientes hallazgos del electrocardiograma sugieren con mayor fuerza una pericarditis aguda? Hasta ahorita todo pareciera indicarnos que el paciente tiene una pericarditis aguda, tiene un cuadro clínico sugerente, el dolor pericardítico pareciera ser es muy sugerente de este diagnóstico. Tenemos elevación de los reactantes de fase aguda como PCR, no tenemos BCG, pero sí tenemos leucocitosis y tenemos algunos datos electrocardiográficos que son muy orientativos a ese diagnóstico. Pero, ¿qué otro hallazgo en el electrocardiograma pudiera llegar a orientarnos o confirmar este diagnóstico en el paciente? Número 1, ondas Q profundas y anchas en las derivaciones de las extremidades inferiores. 2, elevación localizada del segmento ST en las derivaciones de 1 y ABL, ondas P sinusales, fibrilación auricular o la relación segmento ST onda T igual o por arriba de 0.25 en la derivación B6. ¿Cuál de estas opciones nos orientarían más hacia el diagnóstico de pericarditis o nos apoyarían más el diagnóstico de pericarditis? En ocasiones nos vamos a encontrar con pacientes como estos en los que los hallazgos electrocardiográficos nos van a meter en dudas. A lo mejor habrá más diagnósticos diferenciales. Pudiéramos estarnos enfrentando con un paciente con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST o pacientes con repolarización temprana. Entonces, si no encontramos las características electrocardiográficas típicas que nos ponen en la tabla, por ejemplo, de las guías, entonces tenemos que hacer uso de algunas otras herramientas o en algunos otros datos del electrocardiograma para poder orientarnos hacia el diagnóstico de pericarditis. Entonces, dentro de las opciones les había puesto que las ondas Q profundas y anchas en las derivaciones de las extremidades inferiores o en la cara inferior pudiera llegar a ser orientativa de pericarditis. Este paciente presentaba estas condiciones, sin embargo, pues es común que estas ondas Q profundas en las derivaciones inferiores, sin evidencia de lesión miocárdica aguda o en evolución, es decir, elevación del segmento AST, sugieren un infarto agudo del miocardio de origen inferior de edad indeterminada o un infarto antiguo. Y dado las características de este paciente, el contexto de este paciente que tuvo un infarto previo, pues estas ondas Q son muy características de que el paciente tuvo un infarto previo. Entonces estas ondas Q son secundarias pues, al infarto que el paciente tuvo. Entonces no son orientadoras de pericarditis, son orientadoras de que el paciente tuvo un infarto antiguo. Otra de las opciones que les había puesto dentro de la pregunta era una elevación del ST en las derivaciones D1 y ABL que pudieran llegar a orientarnos hacia pericarditis, pues no. Estos hallazgos los vamos a encontrar en pacientes con infarto agudo del miocardio de origen lateral y no tanto en la pericarditis. Entonces, las primeras dos opciones las descartamos. Estas dos opciones son en aquellos pacientes, uno que tuvo un infarto antiguo y dos que tenga un infarto lateral. El ritmo ectópico, el ritmo auricular ectópico pudiera llegar a orientarnos a que el paciente esté cursando con una pericarditis. La verdad es que no. La onda P no sinusal sugiere un ritmo auricular ectópico que se origina fuera del nodo sinoauricular. Si bien el electrocardiograma en este paciente presentó un ritmo auricular ectópico, no se sabe, o por lo menos no hay estudios ni literatura médica que comenten que el ritmo, la onda P no sinusal sea
secundaria a una pericarditis. Se ha encontrado, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento y en algunas otras patologías, pero específicamente para pericarditis aguda no hay una asociación, o por lo menos en la literatura médica no encontré que hubiera una asociación. Con la arritmia que tiene una más asociación con pericarditis, pudiera llegar a ser la fibrilación auricular, con una incidencia del 5%. No está tan alta, pero esta arritmia sí se ha asociado con pericarditis aguda, a diferencia de las ondas P no sinusales que no tienen una asociación. Entonces, no, este paciente tiene una onda P no sinusal, pero no es orientadora de una pericarditis. Y nos queda la última opción, el cálculo de la relación entre el segmento ST y la onda T en la derivación B6. Este sí es una herramienta que nos puede orientar y que nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial. Esta es una imagen del electrocardiograma del paciente. La relación entre el segmento ST y la onda T se calcula dividiendo la altura vertical de la elevación del segmento, es decir, del segmento ST, como es la que les estoy poniendo en color amarillo en la diapositiva. Es desde el final del segmento PR hasta el punto J, y por la amplitud de la onda T, que es la zona azul que le estoy poniendo en la diapositiva, es decir, desde el segmento PR hasta el pico de la onda T. Una relación mayor de 0.24 en la derivación B6, como se observa en el electrocardiograma de este paciente, sugestiva de pericarditis aguda. Entonces, si el paciente tenemos algunas dudas en cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, entre que sí, entre que no, del electrocardiograma, podemos hacer uso de esta herramienta para tratar de apoyar quizá el diagnóstico de pericarditis aguda. Entonces, este paciente, aparte de los hallazgos inespecíficos que encontramos en el electrocardiograma, tenía esta relación STT por arriba de 0.25. Lo que nos lleva a la pregunta número 3. En este paciente, aparte de los estudios que ya les comenté, se hizo una radiografía de tórax que mostró una silueta cardíaca normal, cambios enfisematosos crónicos, pero no había ninguna evidencia de derrame pleural o congestión venosa pulmonar. Eso es un dato importante que no les había comentado, pero sí es un estudio complementario que se realizó. La pregunta 3 va dirigida a cuál de las siguientes pruebas diagnósticas es el siguiente paso más adecuado en la evaluación de este paciente. Si ya tenemos una alta sospecha de pericarditis por las características clínicas, los marcadores de inflamación y por los hallazgos electrocardiográficos con la relación STT que ya realizamos, entonces tenemos una alta sospecha de pericarditis en este paciente, prácticamente casi el 99%. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar en este paciente? Electrocardiogramas seriados, una angiografía coronaria, un ecocardiograma transtorácico, un ecocardiograma transesofágico, o de plano, pues ya no necesitamos más estudios, ya tenemos alta sospecha del diagnóstico, hay que pasar de una vez al tratamiento. ¿Cuál sería el siguiente paso? Electrocardiogramas seriados, la verdad es que pudiera llegar a ser útil en aquellos pacientes con síndrome coronario agudo, pero no tendría ninguna utilidad en los pacientes con pericarditis. Angiografía, igual, en aquellos pacientes que tienen síndrome coronario agudo sería el siguiente paso a seguir, pero en un paciente con pericarditis no tendría indicación. Un eco transtorácico, hay algunas indicaciones que son absolutas para realizar un eco transtorácico en pacientes con pericarditis. Aquellos pacientes que tenemos una alta sospecha de pericarditis y tienen inestabilidad hemodinámica, o en aquellos pacientes en los que estamos sospechando un tamponade de acuerdo a las características clínicas y a la exploración, también debe ser de manera urgente. En este paciente no hay una indicación absoluta, pero pues tiene el antecedente previo de un infarto agudo al miocardio, entonces vale la pena realizar un ecocardiograma transtorácico número 1 para descartar que tenga complicaciones del infarto que tuvo recientemente, como por ejemplo un pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo, entre algunas otras complicaciones, y también para ver si tiene un derrame pericárdico. Solamente por la exploración física sería difícil encontrar o detectar un derrame pericárdico si este está pequeño o está en crecimiento, entonces también nos ayudaría mucho para ver cómo se encuentra la cuestión del derrame o si se está generando un derrame. Eco transesofágico, pudiéramos llegar a realizarlo en aquellos pacientes que tienen una mala ventana para el ecocardiograma, pero la verdad es que realizar un estudio invasivo de estas características en un paciente con pericarditis pues no sería la opción más adecuada. Y dejar y ya no hacer ningún otro tipo de estudios y pasar al tratamiento, creo que no sería lo mejor, sobre todo, como les vuelvo a comentar, ante el antecedente del infarto agudo al miocardio reciente, tendríamos que hacer un eco transtorácico para ver si no hay complicaciones propiamente dichas del infarto previo que tuvo y para ver si hay derrame pericárdico. Entonces, al paciente se le, se le realizó el eco transtorácico y estos fueron los hallazgos. Agrandamiento ventricular izquierdo limítrofe,
fracción de eyección del ventrículo izquierdo FEBI del 56%, anomalías del movimiento de la pared regional inferior sin cambios compatibles con su infarto del miocardio reciente, es decir, son cambios que ya tenía previamente por su infarto, agrandamiento leve del ventrículo derecho con función sistólica levemente disminuida, sin enfermedad cardíaca valvular significativa y sin derrame pericárdico. No se encontró derrame pericárdico en este paciente. Lo que nos lleva a la pregunta número 4 en este paciente. ¿Cuál de los siguientes sería el siguiente paso más útil en el caso de este paciente? Hasta ahorita, hasta este momento del paciente que ya le realizamos el ecocardiograma, que pues no encontramos pues gran cosa, tendríamos que repetir el ecocardiograma transtorácico en una semana, realizar un ecoestrés, ensayo de anticuerpos antinucleares, realizar un cateterismo cardíaco hemodinámico o imágenes de resonancia magnética cardíaca. ¿Cuál sería la mejor opción para este paciente dando el contexto clínico? Repetir el ecocardiograma o en su defecto hacer un ecocardiograma transesofágico, pues no valdría la pena, pues a menos de que el paciente tenga una sintomatología recurrente o refractaria, pues quizá pudiéramos llegar a hacerlo. Si el paciente estamos sospechando que ya está generando derrame pericárdico y probable tamponade, o si en el primer ecocardiograma que encontramos hubiéramos encontrado un derrame pericárdico que tuviéramos la sospecha de que este pudiera estar creciendo, valdría la pena repetir el ecocardiograma en un momento dado, pero por las características del paciente, por los hallazgos del primer ecocardiograma, no estaría indicada repetir el ecocardiograma. Realizar un ecoestrés, pues tampoco, el paciente no tiene ninguna característica de cardiopatía isquémica, por lo cual ya tenemos el contexto del que el paciente sufrió un infarto previo, reciente, no tiene nuevas características de cardiopatía isquémica, por lo que un ecoestrés no sería de utilidad. La realización de anticuerpos, la verdad es que si llegáramos a tener sospecha de que el paciente tuviera alguna enfermedad autoinmune o del tejido conectivo, valdría la pena. Sin embargo, este paciente en específico no tiene ninguna característica ni nada que nos oriente a este tipo de problema, por lo que no valdría la pena gastar recursos, tiempo del paciente con realización de los anticuerpos antinucleares. Un cateterismo hemodinámico, sobre todo si nosotros estamos sospechando de una pericarditis constrictiva, es decir, si tiene insuficiencia cardíaca derecha, si tiene alteraciones ecocardiográficas como dependencia interventricular, quizá pudiéramos hacer un cateterismo hemodinámico, pero dadas las características clínicas y los hallazgos del ecocardiograma de este paciente, pues no tiene ningún sentido realizar un cateterismo hemodinámico, por lo que no sería la opción en él. Y la resonancia magnética, pues sí pudiéramos llegar a realizarla, sobre todo por la elevación de las troponinas que este paciente presentó. Cuando nos encontramos con un paciente con pericarditis y tiene este incremento de las troponinas, como este paciente que llegó con 600 de troponinas, que si bien a disminuir, fueron disminuyendo, pues sí tenía un valor inicial, pues nada despreciable, pudiéramos sospechar que este paciente tuvo una liberación no isquémica de estas enzimas cardíacas, sobre todo por la inflamación que provoca la pericarditis en el miocardio superficial. Entonces, la resonancia magnética nos pudiera llegar a ser de utilidad para ver si no tiene una miopericarditis. Y se ha demostrado que la magnitud de la elevación de estas enzimas cardíacas se relaciona con el grado de miocardio afectado. Por lo que en este paciente en específico, creo que dado el contexto clínico, valdría la pena hacer una resonancia magnética. Se realizó la resonancia y estos fueron los hallazgos en el paciente. Reveló un realce y engrosamiento pericárdico difuso compatible con una presunta pericarditis aguda, pero no edema miocárdico ni realce tardío que sugiera afectación miocárdica concomitante. También se observaron anomalías del movimiento regional de la pared y realce subendocárdico tardío compatible con un infarto previo en el territorio de la arteria coronaria derecha. Dada la presentación clásica de este paciente de pericarditis aguda, infarto agudo miocardio reciente y los hallazgos de imagen antes mencionados, se realizó un diagnóstico de pericarditis perinfarto. Entonces, los hallazgos de la resonancia, afortunadamente no hay una afección del miocardio, sí se corrobora la pericarditis, los hallazgos que estábamos esperando del infarto inferior que el paciente ya había tenido, y pues dado que fue una pericarditis aguda después de la revascularización y el infarto, entonces se llegó a la conclusión de que el diagnóstico de este paciente era una pericarditis perinfarto. Lo que nos lleva a la última pregunta y es acerca del tratamiento. ¿Cuál de los siguientes tratamientos sería más útil en este paciente? ¿Qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dice la literatura médica? ¿Cómo debemos de manejar estos pacientes? Específicamente en los pacientes con pericarditis perinfarto o posinfarto. Número 1, realizar una periocardiocentesis terapéutica. Número 2, dosis de carga de 325 miligramos de aspirina con 600 miligramos de clopidogrel. Número 3, 650 miligramos de ibuprofeno 3 veces al día hasta que se resuelvan los síntomas y 0.6 miligramos de colchicina 2 veces al día durante un mes.
1 miligramo por kilo por día de prednisona seguido de una reducción gradual de la dosis, así de manera escalonada, y 0.6 miligramos de colchicina 2 veces al día durante 6 meses. 2 gramos de aspirina al día hasta la resolución de los síntomas y 0.6 miligramos de colchicina 2 veces al día durante 3 meses. ¿Cuál de estas opciones sería la ideal para el paciente o cuál es la indicada para el paciente? Pericardiocentesis, pues la verdad es que al no tener un derrame pericárdico ni un tamponade cardíaco, no tiene indicación de pericardiocentesis este paciente. Los objetivos del tratamiento serán aliviar el dolor, resolver la inflamación y prevenir que no haya recurrencia de esta pericarditis. Entonces, pericardiocentesis no está en lo absoluto indicado en este paciente. Aspirina y clopidogrel, la verdad es que este tratamiento es específicamente para aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo y que están esperando a someterse a una angiografía. La verdad es que no es la opción en este paciente. AINES y colchicina. Los AINES y la colchicina son los agentes predilectos y de primera opción para tratar la mayoría de las formas de pericarditis aguda. Sin embargo, 600 miligramos 3 veces al día de ibuprofeno hasta la resolución de los síntomas y 0.6 miligramos de colchicina 2 veces al día es el tratamiento, pero aquellos pacientes que tienen una pericarditis secundaria a viral o idiopática de la pericarditis, y no así en aquellos pacientes que tienen una pericarditis perinfarto. Si se les da este tratamiento a los pacientes que tienen una pericarditis perinfarto, corremos el riesgo de que tengan recurrencia de la enfermedad. La duración sugerida para estos casos en específico es de al menos 3 meses de colchicina y 6 meses para los casos recurrentes. Entonces, sí es una opción, pero el tiempo de duración es lo que no sería lo indicado. Los glucocorticoides pudieran llegar a ser una opción, sobre todo en aquellos pacientes que llegan a tener contraindicaciones para el uso de los AINES, por ejemplo, aquellos pacientes con insuficiencia renal. Se pueden utilizar a dosis reducción y un tratamiento de colchicina durante 3 meses en aquellos pacientes con sus primeros episodios de pericarditis aguda. Sin embargo, pues tienen un mayor riesgo de tener pericarditis recurrente, por lo que los glucocorticoides no son tratamientos de primera línea ni de primera opción. Se deben de dejar en aquellos pacientes que no puedan tomar algún AINE, entonces no son la opción inicial, ni mucho menos en este paciente. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento del paciente? En el contexto de una pericarditis sintomática durante el periodo posinfarto agudo al miocardio, la aspirina es el AINE de elección preferida. El paciente comenzó a tomar aspirina a dosis alta, 2 gramos al día, en combinación con 0.6 miligramos de colchicina 2 veces al día durante 3 meses, y también se agregó un inhibidor de bomba de protones para protección gástrica. 2 semanas después del alta hospitalaria en la consulta de seguimiento, el paciente ya no tenía molestias torácicas. Me gustaría revisar un poquito acerca de la pericarditis, específicamente perinfarto como la de este caso. La pericarditis en términos generales representa aproximadamente el 5% de los pacientes que acuden al servicio de urgencias con dolor torácico no isquémico. Si bien no pareciera ser un porcentaje tan alto, sí nos llegamos a encontrar de manera constante con este tipo de problemas, porque como asemeja un dolor precordial isquémico, puede generar mucho temor en los pacientes y ser una consulta común en el servicio de urgencias. ¿Cuáles son las causas más comunes de pericarditis? Van a ser de origen idiopático o presuntamente viral en aquellos países en desarrollo, en los países desarrollados. En los países en desarrollo será la tuberculosis. Algunas otras causas de pericarditis también podemos encontrarlas por infarto agudo al miocardio, como en este caso, traumatismo torácico, insuficiencia renal, malignidad, radioterapia, medicamentos, enfermedades autoinmunes y otros procesos infecciosos. Entonces, las causas de pericarditis pueden ser muy diversas, va a depender del país o de la zona en donde nos encontremos, la causa más común, pero puede llegar a ser muy diversa las etiologías de este problema. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como ya les había comentado al inicio de la plática, estos son los criterios que nos ponen las guías europeas del 2015, sobre todo para el diagnóstico del agudo, que fue algo que ya nosotros, el ejercicio que hicimos ahorita en la plática. En ciertos contextos clínicos, el diagnóstico de pericarditis aguda puede llegar a ser menos claro, por ejemplo, en este caso en particular. En este caso que les puse, por ejemplo, en un paciente que tiene un infarto agudo al miocardio reciente, puede llegar a cambiarnos algunos síntomas, algunas características que no se presentan en todos los pacientes y puede llegar a retrasar el diagnóstico de la pericarditis. Este paciente no tenía los datos clínicos, más bien los datos electrocardiográficos
específicos de la pericarditis, no había frote pericárdico, no había derrame pericárdico. Son cuestiones que al no hallarlas en un paciente, pues pudiéramos llegar a descartar de una manera temprana el diagnóstico y no volver a pensar en él, buscar algunas otras condiciones que le estén generando el dolor torácico. Entonces, la verdad es que fue un cuadro atípico, fue una presentación atípica de un paciente con pericarditis, pero el infarto agudo al miocardio vino a cambiar muchas de las cuestiones de este paciente y en ocasiones pudiéramos llegar a hacer diagnósticos diferenciales o obstinarnos con algunos otros diagnósticos diferenciales, llegar a pedir anticuerpos, angiografías y demás para descartar una embolia pulmonar y demás, sobre todo porque hay algunos pacientes, como en este caso, que nos modificaron muchas cuestiones el infarto agudo al miocardio reciente. ¿Qué tan común es? Afortunadamente no es tan común y la incidencia ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, sobre todo por la utilización de la angiografía y las intervenciones percutáneas cardíacas ha venido a disminuir esta complicación. Este es un estudio que se realizó y es un seguimiento del 2000 al 2013 en donde un total de 76 pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del ST presentaron pericarditis, el 1.2%. Y la incidencia fue disminuyendo gradualmente de 170 por 10,000 a 2,000 a 110 por 10,000 en 2013, con una reducción del 35% con una P para la tendencia de 0.035, es una P significativa, es decir, la incidencia de este problema de la pericarditis perinfarto es baja y afortunadamente va bajando con el paso del tiempo, de acuerdo, gracias a los nuevos procedimientos de los pacientes que han sufrido infartos. Estas son las conclusiones de los autores del estudio que les estoy comentando. La pericarditis es una complicación relativamente rara del infarto agudo al miocardio con elevación del ST en la era de la reperfusión coronaria. Presagia peores resultados a corto plazo, pero no a largo plazo, y se asocia con un mayor tamaño del infarto. El derrame pericárdico suele coexistir con la pericarditis perinfarto y es un predictor conocido de mal pronóstico. Afortunadamente, este paciente, como recordarán, no tuvo derrame pericárdico. El uso sistemático de la ecocardiografía ante los pacientes con sospecha de pericarditis perinfarto es esencial para identificar a los pacientes con derrames pericárdicos grandes o de rápida progresión que pudieran generar taponamiento cardíaco. La resonancia magnética es útil para identificar y examinar la extensión de la miopericarditis coexistente y afortunadamente es autolimitada, responde bien al tratamiento y tiene un bajo riesgo de recurrencia. La diferencia del tratamiento de la pericarditis aguda viral o idiopática, las guías actuales recomiendan evitar terapias antiinflamatorias de duración prolongada, es decir, AINE y glucocorticoides, teniendo en cuenta la falta de evidencia que dicha estrategia altere los resultados clínicos. En pacientes que han sufrido un infarto del miocardio en etapas tempranas, son adecuadas la aspirina a dosis altas hasta la resolución de los síntomas, la colchicina durante 3 meses y un inhibidor de bombas para la protección gástrica. No es una causa muy común de pericarditis. La verdad es que nos encontramos generalmente con algunos otros tipos de origen, idiopática o viral, pero es bueno saberlo, es bueno estar al pendiente, sobre todo darle vigilancia a aquellos pacientes que han tenido un infarto agudo al miocardio reciente y que pueden estar dentro del diagnóstico diferencial si el paciente presenta dolor precordial después de una revascularización, pudiéramos meterlo dentro del diagnóstico diferencial y buscar características que nos orienten hacia el problema, ¿no? Como son los criterios diagnósticos de las guías. Cuadro clínico, cambios electrocardiográficos, elevación de las enzimas, elevación de los reactantes de fase aguda, y sospecharlo en aquellos pacientes que tienen un infarto agudo reciente. Pues nada, me pareció un caso clínico interesante, un dolor precordial no común en los pacientes después de un infarto agudo al miocardio, y me gustó hacer una revisión y llevarlos de la mano sobre el diagnóstico y sobre todo el tratamiento de elección en estos pacientes para evitar recurrencias. Pues nada, que tengan un bonito día y que tengan una excelente semana.